Autoriza, Padre Dios, restauraciones personales, restauraciones matrimoniales en esta hora. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, autoriza que nuestro Señor Jesucristo pueda sellar con su sangre preciosa tu autorización y el Espíritu Santo ejecute milagros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanas. Vamos a orar en base a una palabra que el Señor me ha dado para esta plataforma. Y la palabra se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Y vamos a hablar acerca de la función que tiene el Espíritu Santo en el tema de la restauración. Usted se ha dado cuenta, mi hermana, de manera repetida, que yo le oro al Señor y le digo: Padre Dios, autoriza este milagro, autoriza esta sanidad, autoriza restauración matrimonial. Luego le digo que nuestro Señor Jesucristo pueda sellar con su sangre tu autorización, porque, mi hermana, es en el nombre de Jesús que se le pide al Padre, en el nombre de Jesús. Y luego yo le digo al Señor: y que tu Santo Espíritu ejecute el milagro, que tu Santo Espíritu lleve a cabo el milagro, porque, mi hermana, es el Espíritu Santo el que lleva a cabo el milagro, porque así lo quiso el Padre, así lo quiso el Señor, así lo quiso Dios, que fuese su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice que no es con fuerza, no es con ejército. En otras palabras, no es por medio de situaciones humanas, no es a través de estrategias, recursos humanos, sino que es por medio de su Santo Espíritu. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. La espada, el ejército, las fuerzas representan todo aquello que usted puede hacer en sus fuerzas, mi hermana. Todo aquello que muchas veces la hermanita ha querido hacer en sus propias fuerzas, llamando reiteradamente al esposo, preguntándole cuándo va a regresar, suplicándole por ese regreso, diciéndole que le extraña, manifestándole que su vida se ha venido al suelo desde que se fue, que siente que le ha perdido sabor y sentido a la vida porque él no está. O sea, todo eso representa las fuerzas humanas, el querer hacerlo con una espada humana, y al final, mi hermana, al final las cosas no se dan. Dice la palabra del Señor que la espada del Espíritu es la palabra del Señor. O sea, la palabra del Señor forma parte de la armadura de Dios. La palabra del Señor es la espada del Espíritu. Quiere decir que así como existe una espada del Espíritu que tipifica a la palabra del Señor, así también hay espadas humanas que están representando el accionar humano, y de manera particular representa también el lenguaje humano, la palabra humana, las expresiones humanas, las frases humanas, las palabras bonitas que usted le ha puesto en el WhatsApp, las frases en las que usted le pide que vuelva, las frases del reclamo, las frases de la súplica, del llanto. Mi hermana, son espadas, pero humanas. Y dice la palabra del Señor que no es con espada, que no es con ejército. Mi hermana, usted puede congregar un sinfín de recursos que se vuelven casi que como un ejército, pero dice la Biblia que no es con ejército. No es por la cantidad aumentada de cosas que usted ha tratado de hacer para recuperar su hogar, para recuperar a su cónyuge. No, mi hermana. Dice que es con su Santo Espíritu. Estaban ante ese desafío de la reconstrucción del templo, y el Señor
a través del profeta le habla a Zorobabel y le dice que no es con sus fuerzas, no es con ejército, no es con espada, no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. O sea, la obra que se iba a llevar a cabo no era por medios humanos, era por medio del Espíritu de Dios. Esa obra de restauración, esa obra de restitución, de recuperación del cónyuge, de rescatar, esa obra de rescate del matrimonio, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Mi hermana, que le quede claro, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Por eso acá usted siempre oye que le decimos al Padre: y que tu Santo Espíritu ejecute el milagro, y que el Espíritu Santo lleve a cabo la obra, que el Espíritu Santo pueda alcanzar a ese cónyuge, le pueda hacer llegar esta palabra. En la reunión de hoy por la madrugada, en la plataforma de las 3 de la mañana, le decíamos al Señor que esa palabra de Isaías que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que el Espíritu Santo, le pedimos al Señor que el Espíritu Santo le llevara esa palabra y que esa palabra hiciera su efecto. Porque la palabra del Señor nunca regresará vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Mire, mi hermana, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo, y lo vamos a leer en el Evangelio de Juan, mi hermanita. Juan capítulo 16, mi hermana, mi hermano. Juan capítulo 16, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el verso 5, aquí comienza este apartado de este capítulo con el título: la obra del Espíritu Santo. Conozca, mi hermana, la obra del Espíritu Santo. Conozca el por qué acá en Jael se le pide al Padre que Él autorice el milagro. Se le pide en el nombre de Jesús que el Señor Jesús selle con su sangre esa autorización. Y se le pide al Padre que el Espíritu Santo lleve a cabo el milagro, lleve a cabo su obra de restauración. Y acá dice: la obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Verso 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Hablando de quién? Hablando del Espíritu Santo. O sea, a la raza humana y de manera particular a la iglesia naciente de aquel entonces le convenía que el Señor se fuera, aunque esto representara tristeza, nostalgia, dolor. Pero le convenía al pueblo, le convenía a la iglesia que Él se fuera, porque si Él no se iba, Él no podía mandar al Espíritu Santo. Pero si Él se iba, Él enviaría al Espíritu Santo. El 8. Cuando Él venga, y vamos, oremos, mi hermana, mi hermano, de manera práctica. Esto no solo es una enseñanza, sino que es una oración. Padre Dios, que tu Espíritu Santo llegue. Que tu Espíritu Santo llegue. Que tu Espíritu Santo llegue allí donde se encuentra cada cónyuge acá representado. Vamos, mi hermana, dígale: Señor, que tu Santo Espíritu llegue. Por favor, Padre, que tu Santo Espíritu llegue allí donde se encuentra mi cónyuge. Que llegue, Señor, que llegue tu Espíritu Santo. Oh, Señor, autoriza que tu Espíritu Santo llegue allí donde se encuentra mi esposo, dígale, allí donde se encuentra mi esposa. Señor, en el nombre de Jesús. Que no haya poder humano, que no haya poder satánico que impida la entrada del Espíritu Santo. Y es que es así, mi hermana, mi hermano. Cuando el Señor decide llegar, no importa que el infierno se ponga en la entrada. Se tiene que hacer a un lado, porque el creador de todo, el amo del universo, el Señor está entrando y todos se tienen que apartar, porque Él ha decidido llegar. Él
Él ha decidido visitar. Él ha decidido hacer su obra redentora en esa familia, en ese matrimonio, en esa persona. Señor, que tu Espíritu Santo llegue allí con él y que haga su obra redentora. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, Señor. Y dice aquí la palabra, cuando Él venga, convencerá. Señor, yo te ruego que lo convenzas. Yo te ruego que lo convenzas. Mi hermana, mi hermano, usted no le podrá convencer de que deje a la extraña. No lo podrá convencer de dejar el adulterio. No lo podrá convencer de dejar la pornografía si es adicto a la pornografía. No lo podrá convencer de desistir del trámite del divorcio. No lo podrá convencer para que vuelva con usted. No lo podrá convencer para que regrese a casa, para que se instale de nuevo en la casa. Usted no lo podrá convencer, mi hermana, porque no es con sus fuerzas, mi hermanita, no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios que se hace la guerra, que se hace la batalla, que se ganan las batallas, que se logran los milagros, que se llevan a cabo los milagros de toda clase, incluyendo el milagro de la restauración del matrimonio. Mi hermana, es con el Espíritu Santo, es con el Espíritu Santo que convence. Oh Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu pueblo entienda, que aquellas hijas tuyas entiendan que no son ellas convenciendo, que no son sus palabras convenciendo, que no es su ruego convenciendo, las llamadas convenciendo. No, Señor, nada de eso convence. No es la manipulación lo que les convencerá. No es haciéndose la víctima para que él se conduela y por una situación de compasión llegue a casa. No, no es por esos medios. Es, Señor, a través de tu Santo Espíritu que convence. Señor, convéncele que ha tomado el camino equivocado. Espíritu Santo, convéncele que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Convence el Espíritu Santo que por muy derecho que se vea ese camino, por muy bonito que se mire, por muy bueno que parezca, por mucha dicha que trate de encontrar, que ese camino que parece derecho no lo es. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, o sea, es la percepción humana. No es que realmente el camino sea derecho, sino que es la percepción del hombre. El hombre percibe, el hombre interpreta, quiere pensar, quiere creer que ese camino es derecho. Señor, convéncele que ese camino no es derecho. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Hazle entender que la casa de la extraña conduce a las cámaras de la muerte, que la presencia con la extraña conduce a las cámaras de la muerte, que la interacción con la extraña conduce a las cámaras de la muerte, que la intimidad sexual con la extraña conduce a las cámaras de la muerte y puede llevar al mismo infierno. Al mismo infierno, porque tu palabra lo dice en Proverbios. Señor, en el nombre de Jesús, que entienda que el final de ese camino, de continuar ahí, será la muerte eterna en el lago de fuego. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, convence al Espíritu Santo de dejar esa relación, de romper con la extraña, de rechazar a la extraña. Convence al Espíritu Santo de arrepentirse. Convéncele de volver a ti, de volver al Padre. Convence al Espíritu Santo de volver a casa, de volver con la esposa, con el esposo, de volver con los hijos. Convéncele de llegar con la esposa, con el esposo, de pedir perdón. Convéncele de ese arrepentimiento que tiene que brotar, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, te lo ruego, Señor, convéncele acerca de la necesidad de vivir en integridad, de vivir en santidad, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice la palabra, mi hermana, mi hermano,
cuando Él venga, convencerá al mundo. O sea, su labor es convencer, entre otras. Convencer, y lo hace en 3 áreas específicas. Número 1, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice el 9, por cuanto no creen en mí. O sea, aquellas personas a las que les cuesta creer, que se les ha puesto el corazón duro. Es necesario que el Espíritu Santo les convenza del pecado principal que les impide incluso el arrepentimiento. El pecado que les impide dejar el pecado del adulterio. Y ese pecado se llama incredulidad. Incredulidad, de pecado por cuanto no creen en mí. En mí. Señor, por favor, que tu Santo Espíritu, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado. Que le haga consciente del pecado en el que está. Que le haga introspectar. Que le haga volver en sí como el pródigo. Que le haga volver a ti, Señor amado. Que le haga volver a casa. En el nombre de Jesús, quita de él, quita de ella toda incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermana, mi hermano, usted sabe que hay mucho cónyuge incrédulo. Les dicen, Dios te va a castigar por lo que estás haciendo, y no lo creen. Les dicen, te vas a ir al infierno si no te arrepientes, y no lo creen. Esa mujer te va a pagar mal, y no lo creen. Esa mujer es una prostituta, y no lo creen. Esa mujer, así como se metió contigo siendo casado, se meterá con cualquier otro casado. Esa mujer no tiene principios. Esa mujer no tiene valores. Esa mujer te va a dejar en la calle. Esa mujer después se va a ir con otro. Y mi hermana, no lo creen. No lo creen. Debes volver a tu casa. Debes regresar con tu esposa. El Señor te va a castigar si no lo haces. Y no lo creen. Simplemente no lo creen. Hay quienes que hasta presumen y dicen que hacen aquí, que hacen allá, que viven en pecado, que hacen esto, que hacen otro, y que Dios no los castiga. Pues que sepan que el Señor los va a castigar. Y por lo mismo el Señor, a través de su Espíritu, los convence del pecado. Señor, en el nombre de Jesús, que puedan introspectar, que se den cuenta de su condición, de la gravedad de sus malas decisiones, de la gravedad de la condición en la que están, en esa condición de pecado, de pródigos. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, y que se convenzan de que ya es tiempo de volver a casa. Convénceles, Espíritu Santo, que deben volver a casa, que deben volver a casa, que deben volver a casa. Por favor, tráelos de vuelta a casa. Tráeles de vuelta a casa. Espíritu de Dios, convénceles de pecado para traerlos de vuelta a casa. Para traerlos de vuelta a casa en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Señor. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Señor, en el nombre de Jesús, convénceles de justicia. Porque el hecho de que el Señor Jesucristo vaya al Padre y que se le iba a dejar de ver por un tiempo, porque luego vendría el tiempo de su regreso, de su retorno. Y Padre Dios, esta es la justicia que el mundo tiene que entender. El mundo se tiene que convencer de que tú eres un Dios justo. Un Dios justo. Y que mi Señor Jesucristo nos ha justificado a cada uno de nosotros que ha creído, y ha sido por medio de la fe hemos sido justificados. Señor, en el nombre de Jesús, que entienda que hay un juicio, porque mi Señor Jesús iba al Padre, porque no le verían más. Y era el tiempo de creer en Él, era en ese momento. El tiempo de creer en Cristo es en este momento, en esta hora, cuando hay oportunidad, cuando todavía hay oportunidad. Vendrá el tiempo en el que será mucho más difícil. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, Señor amado, que sean convencidos de justicia. Y también sean convencidos de la necesidad de practicar la justicia. Que entiendan que no es justo haber dejado a aquella mujer con la que compartieron tantas cosas por tanto tiempo. Que no es justo haber dejado aquel hogar, aquella familia con la que
concibieron tantos sueños, esa familia con la que tuvieron tantas expectativas, tantas experiencias, esa familia que tú le diste, esa esposa que creyó en él, esa esposa que se entregó a él, esa esposa que le sirvió a él, esa esposa con la cual hizo pacto con él y del cual vinieron hijos, esa esposa que se sacrificó muchas veces por él, esa esposa que a lo mejor pasó etapas difíciles con el tiempo de vacas flacas, ahora que le vinieron las vacas gordas, el tiempo de la abundancia, ahora la deja y se va con otra. Señor, que entienda que no es justo, que es injusto, que él entienda que ha actuado, que ha obrado con injusticia. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que para poder ver tu rostro tenemos que practicar la justicia, y para practicar la justicia tenemos que tener una intervención directa del Espíritu Santo. Por favor, Señor amado, en el nombre de Jesús, porque si practicamos la justicia te vamos a ver obrar, te vamos a ver obrar. Acá dice que ya no le verían más, Señor, pero a través de la justicia, de la práctica de la justicia, podemos verte obrar en nuestra vida, en el trabajo, en el negocio, en la salud, en la economía, en el matrimonio, en la familia. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Y luego dice acá, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Señor, el juicio comenzó con el príncipe de este mundo, pero no significa que solamente a él tú vas a juzgar. Tu palabra dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios, dice tu palabra, que tú los vas a juzgar. Señor, que entiendan, que comprendan, que sean convencidos, Señor amado, que sean convencidos de juicio. De juicio. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo ruego, Señor. Oh Señor, ten piedad, ten misericordia. Oh Señor, obra de manera sobrenatural. Y que entiendan que viene un juicio, que viene un juicio, que viene un juicio. Que entiendan, Señor, que viene un juicio, 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 que viene un juicio para aquellos que están viviendo en inmoralidad, que viene un juicio para aquellos que están viviendo en pecado, que viene un juicio para aquellos que están viviendo en adulterio. Oh Señor amado, en el nombre de Jesús, que entiendan que viene un juicio para aquel que está en adulterio, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús viene un juicio, Señor, del que nadie se va a librar a menos que se arrepienta. Señor, tú tratas con el pecador, tú los llevas al desierto con el propósito de que se arrepientan. Y si no se arrepienten, o sea, aparte de ese juicio, que es un trato tuyo, que es un castigo tuyo, que es una disciplina tuya, si no se arrepienten y mueren en esa condición, se enfrentan al juicio eterno. Se enfrentan al juicio eterno. Por lo mismo, acá hay un pueblo parado en la derecha para que esa alma no se pierda. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te lo ruego, Señor, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vea, mi hermana, la importancia que tiene que el Espíritu Santo, la importancia que tiene que el Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio. O sea, la labor del Espíritu Santo de llegar al mundo es para convencerlos de esos tres elementos. Y dice el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Señor, en el nombre de Jesús, guía a estos cónyuges representados acá. ¿Y quiénes estarán representados
cuando esta oración se vuelva video, guíales a toda verdad. El enemigo los ha llevado a toda mentira, a la traición, al engaño, al adulterio, al pecado. Señor, que tu Santo Espíritu los saque de allí. Que tu Santo Espíritu los saque de allí, Señor, en el nombre de Jesús, y los guíe a toda la verdad. Que los guíe a Cristo, que Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Señor amado, que sean llevados por tu Santo Espíritu, que sean guiados a Cristo Jesús, que es la verdad, que es la verdad. Por favor, Señor, que se den cuenta de su realidad también. Porque guiar, mi hermana, a toda la verdad es que la gente también se dé cuenta de la realidad en la que están, de la realidad en la que viven. Señor, en el nombre de Jesús, te lo ruego, te lo imploro, te lo pido. Por favor, Señor, que sean guiados a Cristo, que Él es la verdad, y sean guiados camino a casa, porque ese matrimonio es su verdad. Ese matrimonio, esa relación conyugal es su realidad, es su verdad, su bendita realidad, su bendita realidad, su bendita realidad. Y el convencerlos de pecado, de justicia, de juicio, les muestra su triste condición, su triste realidad estando en el pecado. Señor, en el nombre de Jesús, guíales a través de tu Espíritu Santo a toda la verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y regresando acá, mi hermana, a Isaías 59, dice la palabra del Señor. Dice acá, verso 19: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. O sea, esta versión, que es diferente a otras versiones, o sea, da por sentado que el enemigo se iba a dejar venir contra el pueblo de Dios como un río. Mi hermana, la situación que usted ha estado viviendo, este proceso, esta condición del cónyuge en pecado, en adulterio, ese abandono, ese distanciamiento, esas amenazas de divorcio, mi hermana, todo eso forma parte de ese río que el enemigo ha levantado en contra de usted, en contra de su matrimonio, en contra de su familia, en contra de sus hijos. O sea, el enemigo como tal no solo ha levantado un río, él mismo ha venido como un río. Como un río. Mi hermana se dejó venir con todo. Se dejó venir con todo. Casi que como un diluvio. Se dejó venir. No como un diluvio, pero quizá con algunas semejanzas de un diluvio, porque un diluvio es algo mucho más fuerte, ¿no? Pero se dejó venir como un caudaloso río en contra de su matrimonio. Pero sabe, lo importante acá no es si el enemigo se deja venir como un río. Eso no es lo importante. Lo importante acá es lo que dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Eso es lo que verdaderamente importa. Que el Espíritu de Jehová levante bandera contra él. Eso es lo que pesa. Que el Espíritu Santo levante bandera, levante bandera. Mira, mi hermana, en la antigüedad, la bandera o el estandarte tenía por lo menos dos finalidades. Una, que servía para identificar a los guerreros, para identificarse unos a otros en medio de la batalla. O sea, la bandera, donde miraban la bandera de su nación, era porque ahí estaban ellos. Ahí estaban los demás guerreros que eran aliados. También la bandera representaba el empuje militar. La bandera le decía al enemigo: aquí vamos con todo y no estamos jugando. Hemos levantado bandera. Y cuando vencían al enemigo en el territorio que ocupaban, ahí alzaban la bandera, y esa bandera significaba victoria. Victoria. ¿Sabe, mi hermana, cuál es la bandera que el Espíritu Santo levanta en contra del enemigo? Es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. O sea, el enemigo se dejó venir como un río. Se dejó venir como un río. Ese ataque del enemigo, el único que lo puede frenar es el Espíritu Santo, que levanta bandera.
Y este levantar de la bandera principalmente representa el nombre de Jesús. Claro que representa otras cosas, mi hermana. Por ejemplo, acá tengo algunas notas. Representa autoridad y poder. Representa la intervención y la defensa. O sea, ¿por qué? Porque intervención, ¿por qué? Porque cómo intervenía un ejército en contra del otro. Y representaba también defensa, porque también representaba protección. Y esto el Señor nos lo otorga, nos otorga autoridad y poder, nos otorga su intervención divina, su protección divina. Representa la victoria, lo que ya dije, el respaldo divino, y que da como resultado la victoria. El Espíritu de Dios hace que los enemigos huyan y que el ataque del enemigo se desvanezca. Aquí tengo algo muy importante. Se enfatiza la necesidad de enfocar los ojos en Jesús para ver la victoria de Cristo, en lugar de que la persona se deje arrastrar, impactar por el miedo que normalmente puede brotar frente al ataque del enemigo, sobre todo cuando ese ataque viene como un río. O sea, es normal que haya una especie de temor. Puede haber temor. Lo que no debe haber es un miedo patológico, mi hermana. Ese miedo que se puede transformar en ansiedad, en angustia, que se puede transformar incluso en depresión. O sea, mi hermana, el hecho de que usted sepa que Cristo ya venció en la cruz del Calvario a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes de maldad en lugares celestiales, que Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi hermana, el Señor Jesús fue levantado en la cruz. Y acá yo tengo un versículo anotado, Juan 12:32. Juan 12:32. Y dice la palabra del Señor en Juan 12:32. Dice, y si yo fuere, el 31 vamos a leer. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Oiga, mi hermana, verso 32. Y yo, dice, verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir cuando lo levantan en la cruz, cuando es alzado en la cruz, es levantado de la tierra, mi hermana. Aquí no está hablando de su ascensión a los cielos, que podría tener, por supuesto, tiene un significado, pero habla de cuando él, porque dice acá dando a entender de qué muerte iba a morir, la cruz. O sea, él lo levantaron de la tierra, lo clavan en la cruz y luego levantan la cruz. Y él queda en un nivel alto. Entonces, él dice, el Señor Jesús, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Y qué curioso que Isaías 59, verso 19, dice, el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Presentará bandera. No dice, el Espíritu de Jehová le va a mostrar al enemigo una bandera para detenerlo. No. Dice, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. O sea, la manera de atacar al enemigo era y es y será levantando una bandera. Esa es la forma, esa es la manera de contraatacar el ataque de las tinieblas, el ataque del enemigo. Es levantando una bandera. Y así como el Señor Jesús fue levantado de la tierra en la cruz del Calvario, así como el Señor Jesús fue levantado de la tierra cuando lo levantan en la cruz, así también el Espíritu Santo levanta ese estandarte. ¿Y sabe qué? Ese estandarte, ¿qué le dice al enemigo? Cristo te venció. Cristo te derrotó en la cruz. Cristo despojó a los principados y a las potestades y los avergonzó públicamente en la cruz.
mi hermana. Así que levante bandera, mi hermana. El Espíritu Santo la levanta, pero usted también levante esa bandera. El Espíritu Santo, mi hermana. Vea, estamos hablando de que de la obra del Espíritu Santo en la restauración del matrimonio. Y no solo para la restauración del matrimonio, la obra del Espíritu Santo para todo, mi hermana. La obra del Espíritu Santo para todo. Cuando el enemigo se deja ir contra una familia, afectando la economía, o afectando la salud, o afectando el matrimonio, o afectando las tres cosas de manera simultánea. Cuando las familias se sienten desfallecientes, cuando sienten que ya no pueden para más, cuando sienten que han sido víctima literal del ataque del diablo. Cuando usted acude al Señor y cuando usted le pide al Señor que el Espíritu Santo levante bandera, mi hermana, el Espíritu Santo le pone un hasta aquí. El Espíritu Santo le pone un hasta aquí, un hasta aquí, un hasta aquí, un hasta aquí, un hasta aquí. El enemigo, te detienes porque te detienes. Y el enemigo venía con toda su furia, con toda su rabia, con toda su ira, con toda su fuerza, como un caudaloso, imponente río. Pero cuando ve al Espíritu Santo con ese estandarte, con esa bandera, con el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, mi hermana, el enemigo se detiene. Mi hermana, se tiene que frenar. Se tiene que frenar porque eso lo ahuyenta, eso lo espanta, eso lo aterroriza. El enemigo se levantó contra usted para dañarle, para aterrorizarle, para descompensarle. Y sabe que el Espíritu Santo se pone entre usted y ese ataque enemigo. El Espíritu Santo se levanta entre usted y el ataque del enemigo con ese estandarte. Y el que ahora resulta atemorizado, huyendo, escapando, corriendo, descompensado, es el enemigo. Yo no sé si usted cree esta palabra, mi hermana. Yo no sé si usted la toma para usted, mi hermana, mi hermano. Pero eso está en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Y vea, mi hermana, tenemos que hacer lo mismo que hace el Espíritu Santo. Levanta bandera. El enemigo se levanta como un río. El enemigo viene como un río. Y el Espíritu de Jehová levanta bandera. Y lo dice claro. Levanta bandera ¿contra quién? ¿Contra qué? Contra el enemigo que se levantó como un río. Contra el enemigo que venía con toda su furia para destruir, para atacar. Mi hermana, un caudaloso río arrasa con lo que se le ponga en el camino, mi hermana. Si va pasando ahí un carrito, si va pasando ahí alguien con un poco de leña, se lo lleva de corbata, mi hermana. Llevarse de corbata es una manera coloquial, un chapinismo, ¿no? Es que se lo lleva, lo arrastra, se lo lleva la corriente. Y mi hermana, ¿sabe a quiénes también se lleva la corriente? A aquellos que se duermen. Hay un refrán acá en Guatemala que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y es cierto, por eso la palabra del Señor dice: despiértate tú que duermes. Y es cierto, no solo al camarón que se duerme se lo lleva la corriente, que es un dicho guatemalteco, sino aquel, imagínense una persona que se duerme a la orilla de un río y el río comienza a crecer. Se sale de su cauce, se lo lleva el que se durmió. Lo va a despertar, pero ya se lo llevó. No, mi hermana, no espere a que ese río de problemas, ese río de dificultades, ese río de adversidad o de enfermedades o de carencias lo despierten. No, mi hermana, mi hermano, no. Dice la palabra: despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. El que está dormido es semejante a un muerto que está con muertos. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y al igual que el Espíritu Santo, mi hermana, mi hermano, al igual que el Espíritu Santo, tenemos que levantar bandera nosotros también, mi hermana. Esa bandera de victoria, la victoria de Cristo. Porque el Espíritu Santo siempre va a exaltar a Cristo. Siempre guiará al hombre a Cristo. Glorificará a Cristo. Recordará las palabras de Cristo. Le hará ver al hombre la obra de Cristo. Y nosotros, mi hermana, mi hermano, también tenemos que levantar bandera al estandarte. Vea, mi hermana, Jehová Nisi, Jehová Nisi, Jehová Nisi, Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera,
Jehová es mi bandera. Mi hermana, y entonces dice acá, ese versículo que leímos de Juan, que dice que si Él es levantado de la tierra, dice la palabra del Señor, dice, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, hablando de la muerte que Él iba a sufrir. Él fue levantado de la tierra en la cruz y Él iba a traer a todos a sí mismo. Mi hermana, en ese todos está incluido su esposo. Mi hermana, sus hijos, ese hijo que usted mira perdido, ese hijo que no quiere nada con Dios, ese hijo que incluso cayó en drogas, esa hija que cayó en promiscuidad sexual, ella está incluida en ese todos. Él ya fue levantado de la tierra en la cruz. Él fue ascendido a los cielos. Y Él dijo que atraería a todos a Él. Así que esa es una promesa, mi hermana. Aprópiese de esa promesa y dígale al Señor junto conmigo: Señor, tu palabra dice que tú atraerías a todos a ti. Al ser levantado de la tierra, Señor, tú fuiste levantado de la tierra. Atrae a mi esposo a ti. Atrae a mis hijos a ti. A mí misma, dígale mi hermana, mi hermano, a mí mismo. Atráeme a ti. Atráeme. Hay un coro precioso que dice así. Cántelo conmigo. Atráeme, Señor. Atráeme a ti. En pos de ti yo iré. Atráeme, Señor, atráeme. Mi hermana, si a usted le falta oración, si le falta entrega, si le falta amor al Señor, cante conmigo este coro. Atráeme, Señor, atráeme a ti. En pos de ti yo iré. Ahora cante conmigo, dígale: atráele, atráele. Hablando del cónyuge. Atráele. Si usted quiere en plural, mi hermana, incluye a sus hijos. Atráeles, Señor. Atráeles a ti. En pos de ti yo iré. Lléname, precioso Señor, sacia la sed de mi ser. Lléname, guíame, Señor, sacia mi alma, Señor. Señor, atrae a ese cónyuge, atráele, atráele, atráele por el poder del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, dígale, haz tu obra de atracción, tu obra de atracción. Despierta en mi cónyuge, dígale, la atracción por el Señor Jesús. Atráele a Cristo. Mi hermana, atráele y tráele también. Tráele de traer. Tráele a Cristo, atráele y tráele a Cristo. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Mi hermana, mi hermano, el enemigo está vencido. Ese enemigo que se levantó en contra de su matrimonio está vencido. Dice Apocalipsis que nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, mi hermana, por medio del testimonio de ellos. Lo que usted habla, lo que usted dice, su vida misma como un testimonio, y porque usted ha valorado más al Señor más que a su propia vida. Por esos tres elementos dice que hemos vencido al enemigo. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de su ser, lo malo del ser de su cónyuge, la sangre de Cristo. ¿Y quién dijo esto, mi hermana?
¿Quién inspiró a Juan para escribir esto? Dígame. El Espíritu Santo. Vea la obra del Espíritu Santo hasta en esas líneas que habla de que hemos vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la restauración de los matrimonios. Y ya, mi hermana, como para ir finalizando, mi hermano, dice: si yo fuera levantado de la tierra, atraería a todos a mí mismo. El Espíritu Santo levanta de la tierra el estandarte, la bandera, y el enemigo se detiene, no importa que haya venido como un río. Se detiene porque se detiene. Así que, mi hermana, usted también tiene que seguir el ejemplo y levante a Cristo en su vida. Y sabe, una de las mejores formas de levantar a Cristo, para que todos los demás sean atraídos a Él y para que el enemigo se detenga. ¿Quiere que le diga cómo? Usted levanta a Cristo cuando usted lo exalta. Cuando usted levanta el nombre de Cristo en alabanza y en adoración. Usted exalta al Señor, usted lo levanta, usted lo glorifica, usted lo pone en alto en su vida. Usted lo pone en alto en su negocio. Usted lo pone en alto en su trabajo. Cuando usted, mi hermana, no se presta para algo negativo en su trabajo. Cuando usted no se presta para encubrir una mentira, un engaño, un robo. Cuando usted habla la verdad y practica los valores, usted está exaltando a Cristo. Pero cuando usted miente, engaña, traiciona, cuando usted le da lugar a otro hombre en su vida, cuando los demás se dan cuenta también que lo que está haciendo, usted, en lugar de exaltar a Cristo, usted está menospreciando a Cristo. Como le dijo el Señor a David a través de Natán, que él menospreció al Señor y menospreció su palabra con el pecado que cometió. Usted pone el evangelio por el suelo, mi hermana. Usted no está exaltando a Cristo. Cuando usted vive en santidad, usted exalta el nombre del Señor. Y también cuando usted le canta, usted glorifica al Señor. Así que, mi hermana, ¿usted quiere que el enemigo se detenga? Ha venido como un río, llevando a este hombre al adulterio, haciendo que este matrimonio pueda caer en el divorcio. Mi hermana, levante bandera, al igual que el Espíritu Santo. Exalte a Cristo con alabanza y exalte a Cristo. Ponga en alto el nombre de Cristo, mi hermana querida. Ponga en alto el nombre de Cristo con su testimonio, con su modo de vida, con su modus vivendis. El modo de vida, el modo de vivir. Mire, mi hermana, cuando el enemigo se levanta contra usted, lo mejor que usted puede hacer en ese momento es ponerse a alabar al Señor, ponerse a glorificar al Señor, exaltar a Cristo, levantar bandera. Y, mi hermana, el enemigo se detiene, porque cuando usted comienza a exaltar a Cristo, el Espíritu Santo entonces levanta el estandarte y el enemigo se frena, el enemigo se detiene y el enemigo huye. Así que exaltemos en esta hora el nombre precioso del Señor. Aleluya. Yo te exalto. Cántele, mi hermana. Yo te exalto. Yo te exalto. Mi Señor, yo te exalto, Señor, yo te exalto, yo te exalto. Exalta el nombre de Cristo. Mi hermana, el enemigo se está deteniendo. El enemigo se está deteniendo. El enemigo se está deteniendo, pero exalta el nombre de Cristo. Yo te exalto, mi Señor. Yo te exalto, Jesús. Oh, yo te exalto, Señor. Yo te adoro. Yo te alabo. Oh, sí, Señor, a ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la gloria, la honra, la gloria. A ti atribuimos
poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Cante conmigo. Señor, Señor, eres grande más que los cielos. Señor, Señor, eres alto más que las nubes. Señor, Señor, eres grande. Exáltelo, exalte. No solo me escuche cantar, mi hermanita, cante usted también conmigo. Señor, Señor, eres grande más que los cielos. Vea cómo ese río se detiene, ese río de dificultades, de problemas, de inmoralidad, de amenazas de divorcio, de rechazo, de desamor, se detiene. Señor, Señor, eres alto. Levante ese estandarte, mi hermana. Más que las nubes. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande, glorifíquelo. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Gócense los ángeles, adórenle los cielos, querubines y serafines, humíllense ante él, mancebos y doncellas, los viejos y los niños, exaltemos a una voz al Señor nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Te quiero adorar por toda mi vida, Señor. Mi hermana, usted alaba al Señor porque usted lo ama, porque usted lo adora, por lo que Él representa para usted. Y como una consecuencia de esto, el Señor atrae a todos hacia Él, a toda su familia, a su esposo, a sus hijos. Pero no alabe al Señor solo por eso, mi hermana, por favor. No levante su nombre, no exalte su nombre solo para que el cónyuge venga a Él y se restaure el matrimonio. No, mi hermanita. Dios no puede ser burlado. Al hombre se le puede engañar, a Dios no. Exalte al Señor porque usted lo ama, porque usted lo quiere alabar. Y usted también sabe que hay proceso.
El Señor atrae a los suyos, atrae a los suyos a Él. Oh Señor, esa promesa me la apropio, diga mi hermana. Yo sé que tú atraes a mi familia a ti. Señor, ayúdame a exaltarte. Ayúdame a honrarte con mi vida, con mi testimonio. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, dígale al precioso Espíritu Santo, porque tú levantas bandera, porque tú levantas bandera y el enemigo se detuvo. El enemigo se detuvo. Señor, gracias porque has detenido a muchos enemigos del matrimonio en esta hora. Has detenido ese río que se levantó, que se dejó ir contra esos matrimonios. En esta hora, Señor, en esta hora yo te agradezco porque multitud de matrimonios, Señor, como resultado de esta plataforma, de este video, multitud de matrimonios fueron librados del ataque del enemigo. El enemigo se detuvo. Ese río de inmoralidad, de pecado, de adulterio, de desprecio, de abandono, se detuvo para tu gloria, Señor. Y hemos exaltado el nombre de Cristo, Padre. Y sabemos que como resultado, no porque lo estemos buscando, te exaltamos porque te amamos, pero también escrito está que si tú eres levantado, exaltado, Señor, atraerás a todos hacia ti mismo. Y en ese todos está mi esposo, dígale, mis hijos, Señor. En esta hora, Padre, yo decreto, diga mi hermana, mi hermano, que los míos corren a ti, que los míos son atraídos por ti, que mi esposo es atraído por ti, Jesús. Que mi esposo es guiado por el Espíritu a toda la verdad, es guiado a ti que eres la verdad, que encuentra la verdad, que es confrontado con la verdad, que escapa de la mentira, el engaño, la traición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo decreto que el Espíritu Santo es mi bandera. Decreto que el Espíritu Santo es mi bandera, mi bandera, mi bandera. Y Señor, yo declaro esta palabra que el Espíritu Santo ha levantado bandera en contra de lo que se vino en contra de mi matrimonio. Oh Señor, decreto victoria para mi matrimonio. Dígale, mi hermana, mi hermano. Decreto victoria. Decreto que mi cónyuge es convencido de pecado, de justicia y de juicio. Decreto que el Espíritu Santo está haciendo su obra en él. Yo lo creo, Señor, y lo hablo. Oh Espíritu Santo, dígale, toma la mente de mi esposo, mi esposa, y no la sueltes. No la sueltes hasta completar tu obra. Oh, hasta llevarlos al Redentor, al Redentor. Porque vea, mi hermana, mi hermano, dice acá en el verso 20 de Isaías 59. En el 19 dice que el Espíritu de Jehová levanta bandera. En el 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión. El Redentor es nuestro Señor Jesucristo. Viene a Sión, a su pueblo, a su familia, mi hermana, a su matrimonio. Pero antes de eso, antes de que el Redentor llegue a Sión, el Espíritu Santo levantó la bandera. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. O sea, el Redentor viene de aquellos que se arrepienten, viene a su pueblo. Y el 21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti. Mi hermana, el Espíritu del Señor que está sobre usted, el Espíritu del Señor que está sobre mí, y mis palabras que puse en tu boca, las palabras del Señor en su boca. Por eso, ¿qué tiene que haber en su boca, mi hermana? ¿Fracaso? ¿Ruina? ¿Derrota? ¿Desánimo? No. Las palabras del Señor, las palabras del Señor, las palabras del Señor en su boca. Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca,
mi hermana, para que la palabra del Señor, que el Señor ha puesto en su boca, no falten de su boca. Usted tiene que alimentarse de esa palabra del Señor. Ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Señor, tu palabra estará en mi boca, dígale mi hermana. Yo te ruego que tu palabra esté en la boca de mi esposo. En la boca de mi esposo. Mi hermana, su esposo es como un hijo espiritual suyo, pero no lo trate como hijo, mi hermana. No lo trate de mi hijo, mi hijito, vení para acá. No, porque la va a ver como la mamá. Y a la esposa la va a ver como esposa. Perdón, a usted la va a ver con la mamá y a la extraña la puede ver como esposa, mi hermana. No lo trate como hijo. Mi hijo aquí, mi hijo allá. No, no, no. Aunque usted sea mayor que él, no lo trate como hijo. Porque él la va a tratar a usted como la mamá y a la extraña la va a tratar como esposa, como a compañera de vida. No. Pero en cierto modo también él, o sea, por otra parte, mejor dicho, él es un hijo espiritual suyo, mi hermana. Desde el momento en el que usted está orando e intercediendo por él, es un hijo espiritual. Un hijo espiritual. Y ahí está incluido él en esa promesa. Dice que esa palabra no faltará en la boca de sus hijos, ni de la boca de los hijos de sus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Padre Dios, esta palabra de redención, estas palabras de arrepentimiento, estas palabras de santidad, estas palabras de victoria, no falten en la boca de mi cónyuge, dígale mi hermana, como un hijo espiritual mío. No falten en la boca de mi esposa como una hija espiritual mía. No falten en la boca de mis hijos esas palabras, ni en la boca de mis nietos, ni en la boca de mi descendencia, Señor, desde ahora y para siempre. Yo tomo esa palabra y me la apropio en el nombre de Jesús. Padre Dios, mi familia, mis hijos, mis nietos, mi esposo, yo misma, dígale mi hermana, yo mismo tendré presente tu palabra en mi corazón, en mi mente y en mi boca. En mi boca. Tu palabra en mi boca, en mi boca, en mi boca, en mi boca, en mi boca. En la boca de mi esposo, dígale, en la boca de mi esposa, tu palabra, ya no estará el nombre de la extraña, estará el nombre de Jehová. Y humanamente, su nombre en la boca de ese varón. Ya no estarán palabras de amor, de afecto hacia la extraña, o palabras de carácter sexual con la extraña. Nada de eso. Señor, como con Isaías, Señor, coloca un carbón encendido en la boca de mi esposo y quema todo pecado en esa boca. Quema, Espíritu Santo, todo pecado en esa boca, en el nombre de Jesús, e instala tu palabra en la boca de mi esposo, en la boca de mis hijos, en mi propia boca. Señor, ayúdame a poner guarda en mi boca, a cuidar mis palabras. Mi hermana, mi hermano dice que muerte y vida están en el poder de la lengua, y aquel que cuida de ella comerá de sus frutos. Es decir, aquel que cuide sus palabras, aquel que tenga cuidado de lo que dice, se va a beneficiar de eso que dice. Y eso está enseñando la Biblia. Así que en esta hora faltan 13 minutos para que esta plataforma termine. No la empezamos a la hora porque, bueno, yo vi que no había plataforma y sentí en mi espíritu la necesidad de entrar y dar esta palabra. Pero acá yo voy a dejar la oportunidad para que usted alabe el nombre del Señor y pueda sellar con alabanza, exaltando a Cristo, mi hermana. Hágalo. Hágalo, o sea, usted lo puede hacer con micrófono apagado, pero mire, mi hermana, que mejor que con micrófono encendido. Mi hermanita Roxana, adelante mi hermanita Mayra, para que puedan glorificar el santo nombre del Señor. Y le voy a agradecer a mi hermanita Norma o a mi hermanita Elia que puedan cerrar la plataforma en 12 minutos, si fueran tan amables. Adelante mi hermana Roxana, mi hermana Mayra, glorificando al Señor. Amén, saludos pastor, gusto saludarlo y igualmente. Bendición poder escucharlo cada vez que usted entra a plataforma, de verdad que es como que todo es una bendición, de verdad, toda la palabra que escuchamos a través de nuestro Padre, el digno de toda alabanza, de toda gloria. Amén. Yo pues ahorita estoy saliendo, este día yo tengo culto, aquí son casi las 11 de la noche, pero tengo culto y bueno, vi mi teléfono y vi que ahí decía de la plataforma y yo dije, y de ahí, verdad, de conectarnos como el pueblo del Señor, y cada vez que tenemos la oportunidad de estar en las plataformas, todas son una bendición.
Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque esa palabra, perdón mi hermana que le interrumpa, porque esa palabra también era para usted. No se la podía perder, mi hermanita. Amén.